Tenemos otro invitado de lujo, es argentino, es médico, es el doctor José Como Virche, destacado cardiocirujano de La Plata. Buenas ciudadano noches. Ilustre, también fue nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de La Plata. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, al contrario. Un placer para nosotros. Un placer que estés en este programa. Tiene una historia de vida increíble, sí, doctor. Sí, yo sé por qué lo convocaste. A ver, ¿por qué? Contame. Al público le va a interesar seguro saber por qué. Porque es un ejemplo de vida, como lo fue el doctor Favaloro. Exactamente. También. Y no podía dejar de estar presente. ¿Sabés qué es lo que yo rescato para ser sintético? A pesar de que él seguramente no le va a gustar que yo diga esto. Él tuvo una infancia dura, tenía que estudiar y trabajar y no podía hacer ambas cosas, entonces se decidió un día a ser cartonero y empezó con changuitas hasta que pudo lograr acceder a la facultad, rebotó 2 veces, siguió intentando una tercera, logró empezar, se recibió de médico, fue al Juan de Dios de la Plata, famoso y prestigioso hospital, logró llegar a la jefatura del servicio de cardiocirugía y bajó el nivel de lista de espera prácticamente a que fuera inexistente, dejando horas y horas y horas y horas. Y en alguna entrevista que le hice por otros canales, un día me dijo: yo al paciente le doy todo lo que esté en mí, eso es lo que yo estoy dispuesto a ofrecerle, absolutamente todo, porque de mí depende. Hecha esta presentación, bueno, obviamente lo que dijo Alejandra, es un ejemplo. La ciudad de La Plata decidió nombrarlo ciudadano ilustre, muy merecidamente. ¿Qué nos podés contar vos al respecto de todo esto? A ver, ¿por dónde empezar? Es difícil, pero es básicamente como dijiste, una vida de esfuerzo, mucho sacrificio, con una meta clara, haberle puesto la prueba a algo y seguir ese camino, por más difícil que fuera, para estudiar, intentar entrar en la facultad, 4 veces el intento de entrar en la facultad. Creo que eran 3, mira. No, 4 años, 4 años consecutivos. Sí, en una época donde se entraba con examen de ingreso y éramos como 5.000 inscritos y entraban 250. Exacto. Nada más. Así que pese a tener notas promedio por arriba de 9.50, no podía entrar. Y al año siguiente volver a insistir, y al año siguiente volver a insistir, y volver a insistir para todo. Si no tenía un libro, ¿cómo hacía? ¿Cuántas páginas copiaste a mano? Contá esta anécdota, sobre todo, porque yo creo que sí, es maravilloso descubrir esto. Escuchen esto, por favor. ¿Cuántas páginas? ¿Cómo era? A ver, para que la gente entienda. ¿Lograbas conseguir hojas? Lograba conseguir hojas de que se tiraban, se descartaban. Los ministerios, en La Plata hay muchos ministerios, y que ya entonces eran unas impresoras a resma de papel, sí. Donde estaban todas escritas de un lado y después se tiraban. Y en blanco. Entonces quedaba el otro lado blanco. Entonces tenía pilas de esas hojas y aprovechaba para cortarlas, hacer como si fueran 2 hojas de oficio, y bueno, las usaba para copiar y dibujar y copiar y dibujar. ¿Cuántas copiaste del famoso libro Testú? Corregime. Sí, son cerca de 5.000 páginas. Sí, pero no pasa que tampoco había alternativa. O sea, pensemos que no existía internet, no existía Google, no existía nada donde poder rayar papel era. Claro, no tener acceso a una fotocopiadora yo creo que era casi imposible. Comprar el libro era aún más difícil. Entonces no quedaba mucha alternativa. Quedaba la alternativa de conseguir un libro, que normalmente yo lo hacía en la biblioteca de la facultad, pero no me lo podía llevar porque éramos tantos que la cantidad que había se prestaban rápidamente, pero siempre quedaba un libro de backup para que quisiera consultar. Ese era mi libro donde yo copiaba y así lo hice con casi todos los libros, no es que lo hice con uno solo. Pero tú es un ejemplo, pero en realidad era lo que podía hacer. Claro. No tenía otra alternativa. O sea, no tenía otra alternativa para lo que era mi meta. Seguro. Eso siempre lo tuve claro, qué quería hacer. Puro tesón, puro esfuerzo.
Sí, fue con esfuerzo, pero... Hay una frase que usted dijo en un reportaje que Guillermo le hizo y que me llamó mucho la atención. Yo quería luchar por lo que creía. Sí. Y es así. Esta es una conferencia que diste en TEDx. En TEDx. Claro. En TEDx. Sí. TEDx. Sí, yo tenía claro que quería ser médico, pero a su vez pasaron cosas en ese interín donde, entre otras, fallece el que fue mi padre de corazón, digamos. Eso fue un motivo más, porque falleció precisamente de una enfermedad cardíaca. Tenía un bloqueo en su corazón que se hubiese solucionado fácilmente con un marcapaso. Y no tenía acceso a ese tipo de medicina. Y yo lo pienso para atrás, viendo hacia atrás, y digo, claro, pobre, no tenía forma de acceder a eso. Y cuando falleció tenía 50 años. O sea que, claro, son cosas que a uno lo van motivando, digamos, en el camino, a tratar de seguir y seguir y seguir y tratar de luchar. Después, para cuando me llega el momento, en alguna circunstancia, en algún lugar, tratar de devolver de alguna manera esas cosas, ¿no? De tratar de responder a la gente y tratar de llegar precisamente al que menos tiene. Claro. ¿Por qué la elección de la cirugía cardiovascular, doctor? Eso fue poco ¿Por el tema de su papá? Sí, pero después hubo mucha casualidad. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que cuando uno, no sé, cuando uno aspira a algo, la vida, digamos, como que va conspirando, ¿no? Como para llevarlo por un camino, favor, claro. Sin uno ni siquiera pensarlo. En ese momento la mamá de una amiga era asistente social en un hospital y me preguntó si me gustaría ver una cirugía. Yo le dije, por supuesto, yo estaba ni en primer año, pero quise ir a ver una cirugía. Yo no sabía qué era. Fui ese día, me presenté y entré a la cirugía. Y era una cirugía cardíaca de un bebé chiquitito. Claro, el cirujano me dijo en ese momento, bueno, ponete acá, no toques nada, mirá de lejos. Y yo me quedé ahí mirando. Y me acuerdo que cuando terminó la cirugía me dice, ¿y te gustó? Le digo, sí, estoy fascinado, le digo. Y yo no entendía nada, porque imagínense, no estaba ni siquiera en primer año. Me dice, y creo que alguna vez se lo he dicho a él también, ¿no? Que esas fueron las palabras que lo hundieron, porque me dice, bueno, cuando quieras vení a mirar. Y a partir de ese día me tuvo todos los días parado atrás del telón mirando la cirugía. Esfuerzo. Meses y meses. O sea, ya el día se cansó y me dice, claro, bueno, ya que te gusta estar acá, aprende a hacer algo. Entonces me enseñaron a hacer circulación extracorpórea, que es manejar la bomba de circulación extracorpórea. Y ahí fue donde empecé, mientras estudiaba, hacía bomba en el hospital, por haber aprendido a hacer eso, esa técnica, pude entrar después en el Hospital San Juan de Dios, que entré siendo un estudiante de medicina, pero era técnico en circulación extracorpórea. Así que gracias a eso entré. Y mientras hacía mi trabajo, el tiempo que tenía libre, recorría salas, distintas especialidades, mientras estudiaba. Y después, como todo, antes de empezar mi tarea, me lavaba, entraba a la mesa de operaciones, después terminaba mi trabajo y volvía a entrar para cerrar al paciente, siempre con los profesores que tenía en ese momento ahí, ¿no es cierto?, los médicos del hospital, que realmente lo que aprendí, lo aprendí de ellos. Y gracias a Dios me tocó aprender de un grupo médico que era como un crisol, digamos, porque eran 5 o 6 médicos, pero cada uno venía de un lugar distinto. Algunos venían de haber estado con Favaloro, otro venía de haber estado con Liotta, otro venía de Estados Unidos, de haber estado en Cleveland,
otro venía de Francia, de haber estado un Carpentier. O sea, aprendí, digamos, formando, claro. Me fui formando de gente que venía de distintos lugares del mundo. Y eso fue muy bueno para mí. Después, con el tiempo, empecé a recorrer yo el mundo, yendo a los distintos servicios a ver, y por suerte, gracias a Dios, pude conocer muchos servicios y estar en su momento en la última tecnología, más lo que sea toda asistencia mecánica, con corazón artificial. Tuve esa oportunidad y creo que fue única. Yo quisiera preguntarle respecto de una anécdota, porque él no lo va a contar. Creo que fue en La Plata, que un ex paciente te paró en la calle, venía con otra persona del brazo, con un amigo. Sí. Contala vos, por favor. No, eso fue muy me han pasado muchas cosas con muchas personas. Estén atentos de quién se va a tratar. Sí, me han pasado muchas cosas con gente muy famosa que todavía tuve la posibilidad de conocer, gente médica, ¿no? Pero esto fue insólito porque yo iba caminando por una calle en La Plata, la calle principal, digamos, calle 7, y venían dos hombres mayores caminando despacito del brazo, y cuando me voy acercando, uno de ellos me reconoce, me dice: doctor, se separa del otro y viene y me abraza. Yo lo había operado de una urgencia, él había tenido un aneurisma roto, lo operé una madrugada, realmente no tenía mucha chance de sobrevivir, pero sobrevivió y anduvo bien. Así que me encontró ahí, me saludó y le dice al amigo: este es el doctor que me operó. Ah, mucho gusto, doctor, me dice. Y este hombre, mi paciente, digamos, me dice: él también es médico. ¿Ah, sí? Le digo: ¿qué especialidad? No, ya no hago más nada, me dice. Ya a esta altura, me dice, me dedico a otro tipo de negocio. Y me lo presenta, me dice: es el doctor Gregorio Palmás. El creador del stent. Claro. El creador. Sí, me quedé conversando con él. Claro, me imagino. Y no lo podía creer. Estaba, no sé cómo explicarte, estaba ante un monstruo de la medicina y argentino. De Argentina. Como normalmente cuando se hacen entrevistas te dicen: siempre vas a ver un argentino que es famoso en algún lugar. Es cierto. Pero es increíble. Sí. Yo me asombro, digo, porque no debe ser casual, porque no somos tantos tampoco habitantes. La Plata además ha sido pródiga, discúlpame. La Plata sí. ha tenido a René Favaloro, a Liliana Geinfeld, sí. al doctor Julio Palmás. Sí. Es decir, La Plata pareciera ser un lugar, por alguna razón, que ha tenido una gran cantidad de médicos que han logrado conquistar el mundo, ¿no? En una oportunidad me pasó también una anécdota. Me mandan a ver una técnica para un nuevo dispositivo que se iba a poner en ese momento, se estaba haciendo en el mundo, que era un resincronizador cardíaco. Es más o menos como un marcapaso, pero funciona distinto, haciendo cambia la configuración de las cámaras para que latan en distintos momentos. Me acuerdo que fui en ese momento a Estados Unidos, en 4 o 5 días de charla, y después era practicar, implantarlo en perros, no sé si allá. Mi inglés siempre fue muy pobre y me costó tanto, pero tanto, en tratar de entender lo que decían en las charlas, que después cuando me tocó ir a operar y me explicaban y yo no les entendía. Claro. Bien. Así que, por suerte, el que daba las charlas y que explicaba, me tuvo paciencia, ¿no es cierto? Me encontré con un argentino ahí que me iba traduciendo lo que me querían decir. Cuando termina todo el evento, digamos, se acercó este instructor, digamos, que era el que había inventado el resincronizador cardíaco. Se acerca a mí y me dice: ¿vos sos de Argentina? Pero me lo dijo en castellano. Y yo digo:
este tipo habla castellano y estuve 5 días sufriendo. Claro, claro. Sí, le digo, soy argentino. ¿Y de dónde sos? De La Plata. Yo también, me dice. Mirá vos. Y me contó cómo fue. Él había leído un artículo en una revista científica donde presentaban este equipo. Y él lo contestó diciendo que él no creía que fuera así la forma de llegar a tener el dispositivo. Y le contestaron. Le dijeron, bueno, si usted cree que hay otra manera, venga y demuéstrelo. Y así es que fue a Estados Unidos y se quedó allá. Lo hizo y se quedó allá. Sí. A propósito de este programa, ¿qué recuerdos tienes del doctor René Favaloro? Yo realmente tomé magnitud de quien era ya mucho tiempo después de ser especialista en lo mismo que era él, ¿no? Me di cuenta en los congresos, de la forma... Alguna vez me contaste que en un congreso, creo que fue Denton Cooley el que puso la imagen, el slide. Sí, puso el slide de él. Y dijo, después de hacer una presentación de lo que era la cirugía cardíaca, impresionante, terminó diciendo, y se lo debemos a esta persona. Y puso un slide de Favaloro. Verlo a Denton Cooley decir eso. Y después... cuando uno va, digamos, padeciendo, ¿no?, un montón de situaciones en la vida profesional, que uno se da cuenta lo difícil que es tratar de hacer las cosas bien, cada vez se hace más grande, porque cada vez se hace más grande la imagen, ¿no?, de él. Y porque con él no tuve mucho trato, lo vi un par de veces, pero sí tuvo mucho trato con discípulos de él. Después en la labor diaria. Es más, tengo ahora un compañero que fue discípulo de él y fue la mano derecha de él durante muchos años. Y me he dado cuenta de una cosa, que son buenos profesionales todos los que fueron discípulos de él, pero son mejor personas. Claro. O sea, no es solamente ser buen profesional, son buena gente. Y he seguido aprendiendo de ellos. O sea, no lo aprendí directamente de Favaloro. Lo he aprendido de sus discípulos. A ver esta técnica, no, intentarlo por acá, que es más fácil, porque René lo hacía así, o hace así. Y realmente me ha tocado muchas veces tener que hablar de Favaloro, ¿no?, por tener la misma especialidad que él, nada más. Y he leído mucho también de él. Y todo lo que ha hecho me parece maravilloso, por el esfuerzo. Claro. Volvemos al tema del esfuerzo. 3 palabras, ¿cómo lo definirías? Porque ya tenemos que ir cerrando, son menos 5. A ver. Yo lo definiría como realmente un patriota. Patriota. Un patriota. El último prócer, suele decir la gente, que es absolutamente cierto. Sí, por lo menos de la forma en que se manejó en Estados Unidos, con las posibilidades que tuvo, haber optado por darnos una oportunidad a los argentinos, realmente... Y ser un libertador médico, porque detrás de haber venido a Argentina y haber formado a cirujanos de todo, decía, desde México hacia abajo no hay país que no tenga un egresado de la fundación, de la Universidad de Favaloro, donde ya la gente no debía viajar a otro país para intervenirse, sino que podía hacerlo en su país de origen, con lo cual eso lo convirtió en un libertador médico, ¿no? José, realmente tenés una historia de vida admirable. Nos encantaría seguir con la entrevista, pero... algún otro día lo vamos a comprometer para entrevistarlo. Y bueno, no soy de hacer halagos. No soy de hacer halagos, pero realmente siendo una profunda admiración por tu historia, por tu esfuerzo, por el se puede, por el vamos, con ganas, y son los ejemplos que